Vamos a explicar ahora qué pasa cuando actúan fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento se debe, bien, al contacto entre dos superficies y siempre se opone al movimiento. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo, bien, y queremos ejercer una fuerza para moverlo, si el cuerpo tiene rozamiento con la superficie, que siempre entre dos superficies, por más pulidas que estén, existe un determinado rozamiento, bien, esas fuerzas se van a oponer. Por lo tanto, la fuerza que vamos a tener que ejercer va a tener que ser mayor que la fuerza de rozamiento estático y que la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Fuerza de rozamiento estático hace referencia a cuando el cuerpo está quieto, es decir, es la fuerza que debemos vencer para poder iniciar el movimiento. Bien, si la fuerza inicial que nosotros realizamos para empujar un mueble, por ejemplo, no supera al valor de la fuerza de rozamiento estático, no lo vamos a poder mover. Si esta fuerza es mayor, bien, el mueble empezará a moverse, ¿sí? Y va a continuar existiendo un rozamiento entre el piso y el mueble y va a ser a causa de esta fuerza, de la fuerza de rozamiento dinámico, que es la que se ejerce una vez que el cuerpo ya está en movimiento. La fuerza de rozamiento dinámico siempre es menor que la estática y, por ejemplo, si dejáramos de empujar el mueble, se frenaría debido a esta causa, a esta fuerza. Como cuando pateamos una pelota y al cabo de un tiempo se frena en el piso debido al efecto de la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Cómo se calculan estas fuerzas? Se multiplica la fuerza normal, bien, que en parte depende del peso, por el mu estático. Esta letra es una letra griega que se llama mu estático y mu dinámico. Entonces, en ambos casos, este mu estático o mu dinámico es un valor entre 0 y 1 que no tiene unidades y que puede estar dado en el problema, bien, ya que depende de las superficies que estén en contacto. Entonces, para calcularla necesitamos conocer este valor y la normal. Bien, recuerden que la fuerza normal es la que ejerce la superficie contra el objeto cuando está apoyado. Bien, tiene dirección perpendicular a la superficie, es decir, formando un ángulo de 90 grados con la superficie, bien, y hacia arriba. La superficie ejerce esta fuerza hacia arriba contra este cuerpo. Y también tenemos acá la fuerza peso. ¿Cómo vamos a hacer para calcular acá las fuerzas de rozamiento, tanto estático como dinámico? Tenemos estos datos, que la masa es de 10 kilogramos, que el mu estático es 0,6 y el mu dinámico 0,2. Bien, las fuerzas que tenemos acá en dirección vertical son la normal y el peso. Como el cuerpo no se está elevando, es decir, no está moviéndose hacia arriba, está en equilibrio en forma vertical. Quiere decir que estas dos fuerzas se equilibran, que la normal es igual al peso. Bien, en este caso. ¿Y el peso cómo lo calculamos? Multiplicando la masa por la gravedad. Por lo tanto, acá podemos calcular la fuerza peso y por lo tanto también la fuerza normal. La fuerza peso es igual a la masa, que es de 10 kilogramos, por la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la normal, que en este caso va a ser igual al peso, tienen una magnitud de 98 newtons. Bien, ese va a ser el valor tanto de la fuerza normal como de la fuerza peso. Bien, ahora conociendo la normal y conociendo los coeficientes de rozamiento, podemos calcular cuánto vale cada una de las fuerzas. Entonces, vamos a calcular la fuerza de rozamiento estático, que es igual a 0,6, que es el mu estático, 0,6 por 98 newtons. Bien, entonces realizamos ese cálculo y nos da igual a 58,8 newtons.
Quiere decir que la fuerza de rozamiento estático es de 98,8 newtons. Ahora vamos a calcular la fuerza de rozamiento dinámico, es decir, la fuerza que hay que vencer una vez que el cuerpo ya está en movimiento. Entonces, vamos a calcular el mu dinámico, que es 0,2, el coeficiente, bien, lo tenemos como dato, por el valor de la fuerza normal, que es de 28 newtons, y que nos da igual a 19,6 newtons. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que para poner en movimiento el cuerpo, bien, esta fuerza que hay que hacer para empujarlo debe ser mayor a 58,8 newtons. Y que una vez que el cuerpo está en movimiento, bien, a esa fuerza F se le va a restar la fuerza de rozamiento dinámico, que es de 19,6 newtons, ya que siempre estas fuerzas se oponen al movimiento. Entonces, si nosotros quisiéramos plantear la sumatoria de las fuerzas, bien, tenemos que saber que a la fuerza que está empujando se le va a restar la fuerza de rozamiento dinámico que tiene esta magnitud. Bien, si tuviéramos más datos, por ejemplo, si conociéramos la masa o la aceleración, podríamos determinar el valor de esta fuerza. O si conociéramos cuál es la fuerza que se está aplicando, podríamos calcular cuál es la aceleración que tiene el objeto.